arrancamos, muchachos, con todo este cuento de una. Bueno, sé que ustedes ya hicieron un avance, por ahí estaba viendo, Brian me estaba mostrando algo que estaba trabajando por allí, me parece bien, sé que algunos ya lo estuvieron trabajando y los que pues estaban enredaditos, vamos a solucionar aquí los inconvenientes que sean necesarios. Listo. Bueno, entonces voy a arrancar acá con el Visual Studio, ¿ok? Y vamos a empezar a ver ese detalle como tal. Bueno, vamos a cerrar esto. ¿Okay? Recuerden que siempre es importante crear el área de trabajo inicialmente. ¿Ok? Entonces, ahí vamos. Entonces, vamos a crearnos por acá, en área de trabajo. Como siempre, yo voy a meter esto aquí en el escritorio y en la carpeta que tengo para ustedes. Este sería ejercicio 4. Vamos a llamarlo vector. ¿Ok? Listo. Lo seleccionamos. Recuerden, siguiente paso, salvarlo, salvar el área de trabajo. Vamos a dejarle el mismo nombre y lo guardamos, ¿ok? Bueno, entonces, en primera instancia, vamos a buscar por aquí, teníamos, ¿cierto? Un vector que recibe varias posiciones. De hecho, en la primera posición tenemos código, nombre, cantidad y valor unitario. ¿Así es? Me corrigen si de pronto no está así. O esos sí son los datos que requerimos. Código, nombre, cantidad y precio. Y precio. Listo, perfecto. Como un tema de inventario. Entonces acá arrancamos, ¿cierto? Nuestra clase. Y vamos a llamarla principal. Recuerden que es importante que la clase tenga el mismo nombre que recibe acá el archivo. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque así debe estar determinado. Cuando yo llamo el archivo, pues él debe tomar ese nombre para poder jalar todos los comandos cuando se vaya a ejecutar. Si ustedes le ponen un otro nombre, pues ahí tenemos inconvenientes. Creamos la clase main. Vamos a tocar también algunos aspectos con respecto al escáner que tiene algunos detalles como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a determinar aquí? Vamos a determinar cuáles son los datos que nosotros necesitamos para recibir esa información, ¿ok? En el ejercicio se plantea que el código está en un vector, el nombre del producto está en otro vector, la cantidad y el precio están en vectores diferentes, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es static string, ¿cierto? Y vamos a decirle acá, es un vector, por ejemplo, aquí sería el nombre del producto, ¿cierto? New string, y le vamos a dar la longitud. En este caso dijimos que tenía ¿cuánto? 9, ¿ok? Luego establecemos el siguiente, todos los voy a crear de tipo string, ¿ok? El nombre en este caso tenemos lo que es la cantidad, new string de 9, static string, este sería el precio, lo establecemos del mismo, string, ¿cierto? Y por último tendríamos el cantidad, precio del código. ¿Ok? Aquí tendríamos eso. Aquí hemos declarado nosotros los 4 vectores que vamos a utilizar para manejar la información o para hacer el almacenamiento como tal, ¿ok? Más adelante vamos a ver otros arreglos, en este caso, por ejemplo, lo que son las matrices, que ahí sí no requerimos varios, sino darle una dimensión específica, ¿ok? Entonces tengo aquí cada uno de los vectores que voy a utilizar, 9 posiciones todos en particular según el ejercicio. El siguiente paso es que nosotros necesitamos, y esto aquí quiero que hagamos un énfasis particular, una variable global, o sea, una variable que se declara por fuera de todas las funciones, y esa variable me va a permitir a mí, ojo con esto, me va a permitir controlar las posiciones de todos los vectores. Recuerden que en el ejercicio, cuando yo guardo el código, el nombre, la cantidad y el precio, todo se guarda en un mismo lugar, o sea, en la misma posición de cada uno de esos vectores. El primer producto va a quedar en la primera posición, el segundo en la que viene y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a utilizar static
Vamos a decirle int post es igual a 0. Y le decimos que es una variable entera. Y ahí está. ¿Ok? Esta variable post es una variable global. O sea, puedo utilizarla en cualquiera de las funciones que yo requiera acá en el programa. Si lo trabajamos a nivel de una sola función, pues también la corre. Si tengo 3 funciones, también. Este señor va a determinar en qué posición he grabado yo cada producto que estoy registrando dentro de los vectores. ¿Ok? El siguiente paso es el uso de la en este caso, perdón, de la librería scanner, ¿ok? Java.util.scanner, ¿ok? ¿Para qué utilizamos scanner? Para hacer la lectura de los datos, ¿cierto? La lectura de la información mediante este método que trae la librería scanner. Siguiente paso. Nosotros vamos a crear un objeto que nos permita acceder a la librería Scanner y a través de ese objeto poder sustraer los métodos y funciones que este tiene. Entonces le decimos acá static. Recuerden que debe ser estático porque todas las funciones acá son estáticas. Entonces sería static scanner. Vamos a llamarla lectura, por ejemplo. New scanners, ¿cierto? System.in para decirle que es de tipo entrada y ahí está. Este es nuestro objeto y a través de él puedo acceder a las funciones que tiene la librería Scanner, ¿ok? Una de las funciones particulares que tiene, ¿cuál es? NextLine, NextInt, NextFloat, NextDouble y un montón de características que él tiene, ¿ok? Entonces ya tenemos acá la estructura de los vectores, tenemos lo que es la variable que nos va a controlar las posiciones del vector, de todos en general, su librería, y ya tenemos el objeto de lectura. El siguiente paso es que acá en el programa principal nosotros podemos crear lo que es el menú. ¿Ok? Aquí vamos a tener el menú como tal. Y a través de ese menú vamos a llamar diferentes opciones que nos permitan controlar todas las funciones del vector. ¿Ok? Me faltaría Entonces, entonces la booleana, profe. vamos a declarar una variable booleana por acá arriba. La idea es que se controle desde el principio. Static, ¿cierto? Booleans sería bln. Control es igual a true. Bueno, aquí en este caso recuerden de que es en minúscula con su respectivo punto y coma. ¿Listo? Esta variable era la misma que utilizábamos en Python para nosotros controlar el ciclo. De hecho, hay un ejercicio que ustedes ayer me solicitaron que les enviara uno. Yo le envié varios de los ejercicios. Creo que ahí está el del ejemplo con el while. Entonces, acá vamos a decirle, listo, apenas arranque el programa, que arranca aquí en el main, le vamos a decir while, ¿cierto? bln control es igual a true. ¿Ok? Si esta variable contiene este valor de true, ya, listo. Bueno, aquí miren que se colocó un símbolo de admiración. Este símbolo de admiración voy a aprovechar que se colocó ahí por necio y voy a aprovechar para explicarles qué significa esto. El signo de interrogación hacia abajo, perdón, de admiración, este es un signo de admiración hacia abajo, se utiliza para hacer una negación de una verdad o de una mentira en una condición. Me explico. Si yo aquí le digo while, signo de admiración hacia abajo, bln control es igual a true, le estoy diciendo que es falso. ¿Ok? Este símbolo que está aquí cuando se coloca a nivel de una condición, sea en un ciclo o en un condicional sí o en un else, él niega rotundamente todo lo que está en ese bloque de código. Es como si yo dijera no bln control igual a true, o sea, falso. ¿Qué tendría que hacer? Quitarlo. ¿Ok? Hay veces que el tab9, recuerden que tenemos aquí el tab9, coloca ciertas sugerencias de código en este caso, entonces uno no debe confiarse en que me colocó el pedazo de código porque de pronto él puede, a pesar de que es una inteligencia artificial, él puede pensar que de pronto lo que tú quieres codificar es otra cosa. Siempre estar muy pendientes. Miren que si yo lo dejo puesto aquí, nunca se hubiera ejecutado el ciclo porque él estaría negando el valor de esta variable original. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a establecer el menú. Entonces le decimos por acá, ¿cierto? System.out.print
¿cierto? Y aquí vamos a decirle cuáles son las opciones que va a tener nuestro menú. Entonces yo le digo aquí, opción 1 va a ser registrar producto, ¿cierto? /n, miren aquí, ¿cierto? Le decimos por acá 2, consultar producto, ¿cierto? 3, en este caso creo que era actualizar producto, actualizar producto. Acuérdense que aquí pueden utilizar en el view, aquí el word wrap, ¿ok? Para que no se pierda el código por allá. Y también tenemos una cuarta opción que dice listar productos. ¿Ok? Tenemos aquí un espacio hacia abajo y tenemos la flechita, ¿cierto? Que nos indica que estamos seleccionando algo. Y punto y coma, ¿ok? Ahora, ¿qué es importante aquí? Determinar qué es lo que el usuario va a seleccionar, ¿ok? Entonces, ahorita que estaba hablando con Brian, no sé si algunos de ustedes estuvieron en esa conversa, igual voy a repetir lo que estábamos comentando, es que la librería Scanner tiene algunos detalles, por eso yo les decía, por ejemplo, no es mi favorita, pero dentro de los procesos de backend, bajo, en este caso, bajo líneas de comando, bajo consola, Scanner es la librería que más características tiene, entonces por eso es que la usamos. ¿Qué detalle tiene Scanner? Scanner tiene el siguiente detalle. Si usted lee un entero primero y luego lee un string, o sea, un next int y luego lee un next line, muchas veces genera conflicto entre ella misma. ¿Ok? Entonces, se hace la siguiente recomendación. Si yo voy a hacer diferentes lecturas, ¿cierto? Si voy a hacer diferentes lecturas, utilizo un tipo de dato que me permita guardar cualquier tipo de información o de símbolo o lo que yo desee y luego lo convierto a lo que yo necesito. ¿Cuál es ese tipo de dato? String. ¿Ok? Si yo declaro una variable de tipo string, yo puedo recibir el dato que yo quiera allí y luego lo valido. Entonces, miren lo que yo voy a hacer por acá. Static string opción. Vamos a llamarlo así. Perdón. Int opción. ¿Cómo necesito recibir el dato? De tipo entero. Pero, ¿cierto? Vamos a utilizar el lector del next line y convertir el valor que se va a almacenar allí en un valor entero. Entonces, mire lo que voy a hacer acá. Le vamos a decir int opción es igual a integer.parseInt, ¿cierto? ¿De quién? De lectura next line. Mírenla aquí. Entonces, yo estoy leyendo el dato como si fuese un carácter, o sea, la entrada, mejor dicho, lo que el usuario me está mandando por el teclado, que es esto que está aquí, que se captura con la variable, perdón, que se captura con el objeto de lectura a través del método de la librería Scanner. Yo le estoy diciendo, captúralo como si fuera un texto. ¿Ok? Miren que la captura es texto, pero yo estoy diciéndole automáticamente que lo convierta a un entero. ¿Para qué? Para que el dato que esté ingresando aquí sea compatible con el tipo de dato que tengo acá. ¿Ok? Y así ya yo le puedo decir, si int opción, ¿cierto? Es igual a 1, entonces pues va a ser lo que está en la opción número 1, que en este caso sería registrar un producto. ¿Todo claro hasta allí, muchachos? ¿Sí es clara esa parte? ¿Qué dicen por acá? Por mi parte, sí, profe. Ok, Claro, profe. listo, perfecto. Entonces simplemente lo que hicimos fue una conversión. En Python no sería integer.parseInt y el valor de la entrada, que sería el input, ahí en este caso, sino que en Python simplemente uno le dice int. ¿Sí? Acuérdense que cuando íbamos a hacer un input y necesitábamos que fuese de tipo entero, le decíamos int. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo por acá?
yo lo que le voy a decir a este señor, ¿cierto? Le voy a decir que hay una función, recuerden esto, que debe estar por fuera del main. Vamos a decirle, por ejemplo, private o public. Vamos a usarlas todas de tipo public. Public static void. Y vamos a llamar a esta función fnt registra. ¿Ok? Ese fnt registrar en este momento no le voy a colocar ningún parámetro. La voy a dejar así abierta. ¿Ok? Simplemente la invoco y acá recibo todos los datos y guardo dentro del vector. ¿Ok? Para no sobresaturar esto. Profe, ¿se puede subdividir? Sí. Por ejemplo, podemos crear una que se llame captura. Captura alguien y llama a registrar y así sucesivamente, pero no lo quiero hacer tan complejo porque quiero que se comprenda el ritmo de lo que llevamos aquí. Entonces, esto acá es muy sencillo. Aquí vamos a recibir los datos y se lo pasamos a todos los vectores en su misma posición. Entonces, miren lo que vamos a hacer. System.out.print y le vamos a decir acá, por ejemplo, el primero que recibimos es el código. ¿Ok? Ese es el primer valor que nosotros vamos a recibir. Ahora, ¿puedo guardar directamente en el vector? Yes. De hecho, les había comentado, no es una buena práctica, ¿cierto? Por temas de integridad de datos en la memoria, pero vamos a hacer el ejercicio porque quiero que ustedes también vean que es posible hacerlo, ¿ok? Entonces le voy a decir aquí, código en la posición. A ver, ¿cómo se llama la variable? Miren acá arribita. La variable se llama intPost. Entonces, intPost es igual, ¿cierto? A lectura.nextLine. ¿Ok? Como los vectores son de tipo string, miren que también estoy trabajando con un valor, en este caso un tipo de dato prácticamente genérico, porque puedo guardar cualquier cosa. Miren que lo estoy guardando con el nextLine sin ningún problema. O sea que no he modificado en ningún momento la entrada. ¿Ok? Vamos con el siguiente. System. A decirle aquí out.print, ¿cierto? Y acá le vamos a decir que ingrese el nombre del producto. ¿Ok? Ahí estoy recibiendo el nombre del producto. ¿En qué posición está POS? Miren que POS está en la posición 0. ¿Ok? De hecho, ustedes pueden hacer todos estos valores y luego recibirlos acá abajo. Acá le decimos nombre en la posición intPost es igual a lectura.nextLine. Mírenlo allí, ahí vamos capturando dato a dato. System.out.print, ¿cierto? Y le decimos aquí que vamos a capturar cantidad. ¿Ok? Sería cantidad. Miren que ahí el tab9 ahora sí entendió lo que yo quería hacer. ¿Ok? Ya me armó toda la línea. System.out.print. Y acá vamos a decirle por último el precio. Y coma, precio, ¿cierto? Y intPost, ahí está, entendió el tab9 lo que quiero hacer. ¿Ok? Miren que aquí nos ayudó al final, porque obviamente recuerden que es una inteligencia artificial. A medida que usted va codificando, él va entendiendo qué es lo que yo quiero hacer. Entonces tengo aquí el código, el nombre, la cantidad y el precio. ¿Ok? Al final, nosotros necesitamos, ¿cierto? No solamente ilustrarle al usuario de que ya los datos se registraron, sino que adicional a eso, nosotros necesitamos, miren esto muchachos, necesitamos incrementar POS. ¿Ok? Si yo no muevo la variable POS, cuando intente guardar nuevamente, lo que voy a hacer es reemplazar los valores que estaban en la misma posición. Es decir, aquí le mandamos un mensajito out.print, donde le vamos a decir, por ejemplo, el producto, ¿cierto? De hecho, aquí le podemos hacer lo siguiente, nombre
¿cierto? En la posición post, ¿cierto? Ha sido registrado con éxito. ¿Ok? Ahí está. ¿Vale? Como está en la misma posición, pues nos va a imprimir lo que ya guardó la persona acá en este paso. Y aquí le decimos post más. ¿Ok? Y sería int post. ¿Ok? Int post más. Eso quiere decir que esta variable ya no vale 0, sino que vale 1. Por lo tanto, cuando vuelva a llamar el registrar, pues va en este caso a recibir ya no la posición 0, sino en la posición 1 y así constantemente. Aquí miren que nos equivocamos. Aquí es post. Ese fue el tab, nadie ese loco. int post. Listo. Ahora sí está. Ahí decía opción. Bueno. Ahora, ¿qué sí podemos nosotros refactorizar aquí? Por ejemplo, en la función registrar, ¿cierto? Podríamos crearla como una función, ¿cómo les explico? Una función genérica. Por ejemplo, una función que se llame control. Y luego valido aquí si la opción es 1, o sea, le mando el parámetro de la int opción y valido el parámetro. Si es 1, entonces haga tal cosa. Si es, pues eso también se puede hacer. Pero hoy quiero enseñarles cómo ustedes pueden llamar estas funciones, en este caso sin parámetros, y independizar todo el proceso. ¿Ok? Entonces, vamos acá y vamos a llamar la función. ¿Ok? fnt registrar. Entonces, cuando el usuario señale la opción número 1, tan, ¿cierto? Él va a llamar la función registrar, se va para acá, pin, registra los datos, incrementa la variable de posición y listo, queda para la siguiente, el siguiente producto. ¿Ok? Ese sería como el primer paso como tal. Como esto está dentro de un while, ¿cierto? Esto se va a seguir ejecutando. Esto se ejecutaría una sola vez, mientras que el menú sí sigue haciendo su recorrido normal. Aquí vamos a validar vamos a decirle aquí else, if, si opción es, por ejemplo, aquí nos falta la opción número 5, que sería la de salir. Ahí la dejamos así, le decimos si la opción es 5, entonces usted va a salir, simplemente booleans, la variable de control, es igual a falso. ¿Ok? Y listo, se acabaría en este caso el menú. Aquí nos hace falta cerrar una llave, que es la del else que está acá. Ok, listo, ahí está. Entonces, vamos a hacerle la prueba. Voy a ejecutarlo por acá. Listo, ahí arranca el menú, ¿cierto? 1, código, vamos a decirle, por ejemplo, 2020. Nombre del producto, nevera. Cantidad, 10 neveras. Precio de la nevera, 1.000.000. Y listo. Mire, el producto nevera ha sido registrado con éxito. Aquí hay que mandarle un /n y miren que se vuelve a ejecutar como tal. Vamos a ver por aquí, se ha registrado con éxito. Aquí le mandan un /n, ¿okay? Para que no quede en la misma posición el producto. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Bien, profe. Ok, perfecto. Listo, por acá. ¿Qué me dicen los demás? ¿Qué dice Jason, Camila? ¿Qué dice Giselle, Hamilton, Andrés? Listo, por acá Hamilton dice Melo. Listo, profe, ya corregí el código que yo le mandé con lo último que acaba de colocar. Ya ahora sí me está guardando y me está mandando para el white. Listo, perfecto. Entonces, miren que acá, como nosotros vamos a tener un menú, ¿cierto? El menú lo cambia todo, ¿cierto? El menú hace de que él se vuelva a repetir, pero que en este caso sean distintos. Nosotros tenemos otras funciones allí. Por ejemplo, tenemos la función que dice consultar producto. Hay otra que se llama listar productos. La que yo voy a hacer ahorita en este momento es la de listar productos. O sea que aquí le vamos a decir else if, ¿cierto? En este caso sería la opción número 4, que es listar, no listar, listar productos. ¿Ok? Entonces la vamos a construir por acá. Aquí le hace falta una llave.
¿Okay? Y ahí está. Entonces la voy a hacer por acá arribita. Public static void y la vamos a llamar función listar. Vamos a llamarla así listar. ¿Okay? No recibe ningún parámetro, lo estamos tomando todo directamente desde el mismo llamado de la función. Entonces, para listar esos productos, nosotros, ¿qué vamos a requerir? Vamos a requerir recorrer en este caso, ¿cierto? El vector, ¿ok? Pero ese recorrido del vector necesitamos hacerlo hasta la última posición que tenga valor. Me explico. El vector tiene un tamaño, ¿ok? ¿Cuál es el tamaño que tiene el vector? En este caso tiene 9 posiciones según lo que nosotros hemos determinado aquí. Pero hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que yo no quiero que me muestre posiciones vacías. Solamente quiero que me muestre las posiciones que son diferentes a vacío, o sea, que tenga un dato allí guardado. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ir recorriendo el vector y le decimos imprima siempre y cuando el valor que está allí sea diferente, en este caso, sea diferente de vacío. ¿Ok? Entonces le decimos acá, vamos a hacer un for, con este lo vamos a recorrer, int i es igual a 0, menor, en este caso sería el tamaño que él tiene, o sea que sería menor que 9, ¿cierto? Punto y coma, y con incremento en 1. Ahí está. Este es nuestro for para hacer el recorrido. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros a medida de que él vaya haciendo el recorrido? Necesitamos ir validando si lo que está contenido en esa posición, ¿cierto? Tiene un valor diferente a vacío. ¿Ok? Recuerden que los datos son de tipo ¿qué? String. ¿Ok? Por lo tanto, vacío es que no hay nada. Entonces le vamos a decir acá, sí, ¿cierto? Si no, miren esto, aquí estoy haciendo una negación, ¿cierto? Si no, código en posición i, punto, acá se utiliza una función que se llama equals, ¿ok? Aquí se poseyó esta cosa. ¿Qué viene siendo el equals, profe? ¿A qué equivale o a qué significa? Ok. El equals es la representación de un dato carácter. ¿Sí? Es la representación de un... ¿Por qué se pone? Es la representación de un dato... Ah, ok, es un object. Es la representación de un dato carácter. O sea, cuando yo necesito saber si un valor no tiene nada, ¿cierto? O sea, que está vacío, la función equals es la que se utiliza para comparar valores de tipo string. Si lo que yo quiero comparar es un valor, por ejemplo, de tipo numérico, ahí sí se utiliza el igual igual. ¿Sí? En Java es diferente. En Java, esta función compara si el dato es un string. Pero si el dato en este caso es diferente a string, entonces se compara con igual igual. ¿Ok? Muy diferente, por ejemplo, lo que hace Python. Python utiliza el igual igual tanto para caracteres como para números. Lo mismo que C#. C# también tiene esa característica. Utiliza el igual igual tanto para caracteres como para números. Pero Java hace esta diferenciación con esta función que se llama equals. ¿Ok? Aquí le estamos diciendo, si es diferente de vacío, lo que está guardado en código en esa posición, entonces le vamos a decir que imprima ese, ¿cierto? Le decimos que imprima. System.out.print, ¿cierto? Y vamos a decirle aquí que haga la impresión. Entonces le decimos por aquí el nombre, ¿cierto? Bueno, vamos primero con el código, vamos a imprimirlos en ese orden. Código, ¿cierto? Aquí en este caso iría el código, mírenlo allí. Más, ¿cierto? Que nos muestre el... Voy a quitarle esto que está aquí para que lo muestre solamente, lo muestre de forma horizontal. Aquí sería el nombre. Sería nombre. En la posición que va. Aquí vamos a darle un espacio en blanco como para que lo separe. Acá damos
otro espacio para que lo separe. Aquí vendría el precio, por ejemplo, en su posición, que lo separe. Y por último tendríamos la cantidad en la posición y punto y coma. ¿Ok? Ahí haría el recorrido y nos mostraría todos los productos como tal. Ahora, ¿qué también es importante? ¿Ok? Ahí está haciendo la impresión. ¿Ok? Verificamos cómo nos va con la impresión y si no, pues hacemos ahí el cambio a ver si de pronto sí se baja o no se baja, digamos, el valor. Ahorita le hacemos la prueba. ¿Ok? En caso contrario, ¿cierto? En caso contrario, simplemente, pues, bueno, en este caso se le mandaría un mensaje que diga, eh, no hay datos para mostrar, pero si eso lo metemos aquí, se repetiría las veces que el vector no tenga datos. Entonces, lo podemos dejar así, tal cual como está. Vamos a hacerle la prueba. Profe, y se le deja ese signo de admiración ahí que está al lado de código. Sí, porque aquí estamos diciendo si es diferente de vacío, o sea, que tiene datos. Entonces, si tiene datos, imprima. Si no, pues entonces él no mostraría nada. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver cómo le va. Listo. Tenemos que la opción 4 es listar productos. Listo. Hay algo muy bacano acá y es lo siguiente. Este hilo que yo estoy armando aquí, ¿cierto? Que me dice Java en la posición 26, ¿cierto? Es lo siguiente. Aquí opción, ¿cierto? Mírenla acá. Ya nosotros la hemos convertido a parte entera. Al momento en que llamamos a la función listar, ¿cierto? Y estamos haciendo el recorrido, no está encontrando nada. ¿Ok? Miren, lo voy a ejecutar nuevamente para que interpretemos lo que sucede aquí. ¿Ok? Aquí no está ejecutando nada. Me dice no hay un punto de excepción o algo por el estilo. Eso lo podemos nosotros solucionar de la siguiente manera. Nosotros podemos decirle, mire, si usted no tiene ningún dato, ¿cierto? Si usted tiene 0 datos, entonces diga que no hay datos para imprimir. De lo contrario, pues mande a imprimir. ¿Ok? Esa sería una opción para evitar que si el usuario coloca la opción 2, la opción 4, perdón, que es la opción de listar y no tenga datos, aparezca este detalle que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo solucionaríamos? Muy sencillo. Creamos aquí una variable, vamos a llamarla longitud, ¿ok? Y a esta variable longitud, voy a declarar de tipo entero, le vamos a decir que sea igual al tamaño del vector. Sería, voy a decirle, por ejemplo, código punto length. Código punto length. ¿Ok? ¿Qué está haciendo código.len? Esto básicamente lo que nos va a hacer a nosotros es decirnos cuánta cantidad de datos tiene el vector. ¿Ok? Ahora, resulta de que la función len debe hacer un retorno, ¿cierto? De un array. O sea que aquí nosotros podemos decirle integer.parseInt y decirnos que retorne un valor enter. ¿Ok? Vamos a ver aquí la función. Vamos a ver el nombre del vector. El nombre del vector se llama código. Vamos a verificar por qué no está funcionando. Sería len. A ver por qué no la está cogiendo. A ver qué le pasó. Devolviendo el número entero. Está. A ver la identificación. Listo. Bueno, ahí está. Le estábamos colocando paréntesis y la función la estaba cogiendo directo. Este wording que ustedes ven aquí es porque la variable no se está utilizando. Entonces le decimos aquí,
si int longitud es igual a 0, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa si la longitud es igual a 0? Que debe de mandar un mensaje diciendo de que no hay nada registrado. Ok, ahora, ¿qué otra cosa podríamos nosotros en este caso hacer? Miren la lógica que estamos aplicando aquí. Código.len me va a devolver la longitud que tiene el vector. Pero lo que sí no me va a devolver, miren esto, es cuántos datos tiene registrado. ¿Ok? Esta parte que está aquí. ¿Ok? Aquí simplemente me va a decir hasta dónde llega el vector. Pero la pregunta es, ¿cuántos datos tiene registrado? O sea, hacer ese conteo. Entonces, mire, vamos a replantear algo aquí. Vamos a decirle inicialmente acá, con la variable longitud, iniciada en 0, vamos a decirle con este recorrido cuántas posiciones tiene llena. Entonces le decimos aquí, int longitud más. ¿Ok? Que haga todo este recorrido. Voy a quitar un momentico este código. Aquí estamos contando las posiciones que tengan ese valor. O sea, vamos a meterla aquí. Aquí en esta parte. Yo diría aquí. Vamos a quitar este código un momentito. Quiero que comprendan esta partecita. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí en este caso? Yo estoy utilizando esta variable para que se incremente, o sea, tan, siempre y cuando encuentre, ¿cierto? Un valor dentro de esa posición del vector que sea diferente de vacío. ¿Ok? Diferente de vacío. O sea, si usted encuentra una S, esa S significa que es diferente de vacío. Pero si usted encuentra nada guardado ahí, o sea, que está rotundamente sin ningún valor, entonces usted lo guarda como si fuese un valor que no tiene datos como tal. Entonces, esta variable longitud va a determinar cuántos datos están llenos. Vamos a poner un ejemplo. Yo he guardado 3 productos, posición 0, 1 y 2. ¿Cuánto me debería devolver longitud? 3, o sea, hay 3 guardados. De los 9 en total que tengo. Miren que el recorrido va hasta ¿dónde? En este caso, hasta 9. ¿Ok? En este caso sería del 0 al 8 las 9 posiciones. Aquí al final del for, nosotros le podemos decir, bueno, imprima, ¿cierto? Por ejemplo, system.out.print y aquí le podemos decir, por ejemplo, longitud, ¿cierto? Y aquí ahí nos imprima la variable. O sea, que nos diga qué tamaño de datos tiene el vector, pero datos llenos. O sea, dígame cuántos datos están llenos para que luego cuando se haga el recorrido de los, digamos, de los datos que sí tienen información, pues en este caso nos los muestra. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver cómo le va en esa fase 4. Y bueno, vamos a mirar aquí, nos hizo un exception, ok, listo, no puede controlar el hilo. Vamos a ver si de pronto está teniendo problemas con la validación que está aquí, con el equals. El código que usted borró. No, ese no lo vamos a utilizar ahorita, sino que él aquí tiene que validar con el equals ese valor, pero al parecer no lo está teniendo en cuenta. No, el otro código es simplemente para hacer la impresión. Equals string content equals, al parecer como que está utilizando otra característica. Está utilizando el objects. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandarlo aquí a imprimir. Vamos a meterle un dato al vector a ver cómo resulta, ¿ok? Parece que la función no está tomando los valores que le corresponden. Vamos a guardar este dato. Vamos a nevera. 2, precio 1000.
Vamos a decirle que lo muestre. Miren, aquí está. 2000, si lo ven aquí, miren, 2020, perdón, nevera 1002. O sea que sí lo está imprimiendo, pero aquí hay algo que está teniendo una dificultad. Vamos a ver en el momento en que se está haciendo la impresión. O sea, sí manda los datos, pero cuando encuentra un valor que está vacío, automáticamente lo rechaza. A ver, ¿por qué nos estará rechazando ese valor? Vamos a ponerle aquí otra validación. Vamos a validar si código equals es vacío. Vamos a ver si esto le permite determinarlo. Vamos a ponerle eso. Cada vez que encuentre un valor vacío, imprima hola. Si encuentra un valor diferente vacío, pues que nos imprima este valor. Vamos a ver qué le sucede en este aspecto. Vamos a imprimir el producto. Cantidad 2, precio 1000. Decirle que lo imprima. Ok, ahí se está saltando un Java un pointer. Principal.java en la línea 20. Bueno, ¿por qué será que no está haciendo el retorno? Estamos en la posición 4, le mandamos el valor, llamamos la función listar. Bueno, aquí como que tiene un detalle cuando encuentra vacío. Vamos a ver si de pronto lo está tomando como vacío. Voy a hacer una cosa aquí, muchachos, una prueba. Vamos a ver si nos devuelve un vacío o un nulo, porque eso también es otra de las características que tiene. Vamos a decirle que nos imprima código en la posición y vamos a ver qué hace. Ok, voy a quitar esta variable y vamos a ejecutarlo. Ah, ok, listo. ¿Sí se dieron cuenta de lo que sucedió aquí? En este caso, el vector, miren esto, a pesar de que es un string, no está guardando su dato como string, sino que lo está guardando como nulo. ¿Ok? Entonces, la validación, voy a borrar esto acá, que nosotros le vamos a hacer ya no es vacío, sino nulo. ¿Ok? Sería así, null. ¿Ok? Esta que está acá. Entonces, si usted encuentra un valor nulo, ¿cierto? Usted me va a mandar un hola. Pero si usted encuentra un valor diferente a nulo, entonces lo imprime. ¿Ok? ¿Sí se comprendió lo que hicimos allí? La diferencia entre lo que es un dato vacío y un dato nulo. ¿Ok? Muchas veces se genera la confusión de que un nulo significa vacío. El nulo es que existe, pero que no tiene nada. Pero el vacío es un contexto diferente, que ni siquiera existe. ¿Ok? En programación, obviamente, si lo miramos desde la vida real, pues tendría otro contexto diferente. ¿Ok? Mírenlo acá. Si él tiene un nulo como valor, ¿cierto? Lo voy a hacer acá directamente. Miren esto. Null. ¿Ok? Miren esto. Este valor, ¿cierto? Que está aquí, tiene un argumento de tipo negación. ¿Qué tendría que hacer yo aquí? Punto equals, ¿cierto? Y decirle qué es lo que contiene dentro del equals. En este caso sería el nulo. ¿Ok? Miren, aquí le estoy mandando un parámetro. Aquí simplemente yo le diría null. ¿Ok? Este null indica en este caso de que no hay, en este caso ningún valor allí contenido. ¿Ok? Miren, vamos a hacer una validación aquí para que ustedes lo terminen. Por ejemplo, si
código, por ejemplo, voy a poner aquí los paréntesis, si código en la posición i, ¿cierto? Punto equals, ¿cierto? Mírenlo aquí. De null. ¿Ok? Entonces, usted lo que va a hacer aquí es mandar una impresión, ¿cierto? Y en esa impresión usted va a decir, por ejemplo, no encontré. ¿Ok? Entonces, este valor que está aquí va a representar todo lo que está guardado acá, ¿cierto? Todo lo que está guardando acá. O sea, si yo le digo, si usted encontró un nulo, ¿cierto? Si usted encontró un nulo, entonces imprima este valor que está aquí. Vamos a quitarle este system. Está acá, vamos a quitarle esta variable, ¿ok? Como para que ustedes lo vean allí. Entonces voy a ejecutarlo. Y cuando nosotros seleccionemos 4, vamos a ver aquí, muchachos, esto está poseído. Listo. Vamos a ver aquí por qué no está conteniendo. Parece como si no tomara el valor directamente. A ver. Vamos a ver cómo, porque esta función no recibe el valor correcto. A menos que nosotros se lo pasemos a una variable. Un momentito. Vamos a decirle aquí string bar vacío. Y aquí le decimos, por ejemplo, var es igual al código en la posición. A ver aquí. En la posición i. Y vamos a ver si lo retorna. Punto equals. Y ahí sería var. Bueno, vamos a ver si ahora sí. O sea, aquí le estaría pasando el valor del código que está leyendo según la posición en la que va y va a validar si lo que está contenido allí es igual a lo que estaríamos a ver. No tendríamos que replantear algunas cosas porque definitivamente está extraño esto. Registrar producto. Era cantidad 2. Ahí está. No está replanteado. Bueno, entonces, otra de las opciones de lo que nosotros podríamos hacer aquí es determinar que alguno de estos valores se guarde como string, perdón, como entero. Por ejemplo, en este caso, el código, ¿cierto? El código nosotros no lo estamos determinando como si fuese un valor string, sino que estamos guardando allí números, aunque esos números se estén guardando como un tipo string, ¿ok? Entonces, miren, voy a explicarles lo siguiente. Para que se den cuenta ustedes que uno se encuentra con unos detalles y tiene que buscar la alternativa de cómo solucionarlo. Miren, supongamos que este es nuestro vector. Bien, este es nuestro vector. Vamos a colocarle aquí las posiciones, ¿cierto? Vamos a decirle que este es un vector de cantidades. Bueno. Si yo determino que el vector es de tipo string, vamos a colocarlo aquí por este lado. ¿Okay? Si yo digo que es de tipo string, al momento en el que el vector se crea, él va a colocar aquí null, 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 null y null. ¿Ok? Que era lo que estábamos mirando ahorita cuando le decimos que haga toda la impresión, ¿cierto? Él automáticamente coloca aquí puros valores nulos. Nulo, 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 nulo. Porque es lo que él determina que tiene el string. Si este mismo vector nosotros no lo creáramos nulo, sino que lo creáramos, por ejemplo, entero, ¿cierto? Sería diferente. Él colocaría aquí 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Todo esto lo determina él al momento en que se crea el vector, o sea, acá arriba, en donde nosotros lo estamos declarando. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el detalle que esta trascendencia que esto tendría?
El valor nulo, ¿cierto? Al momento en que nosotros lo estamos evaluando, no nos está permitiendo decirle, bueno, si usted tiene un valor nulo, mejor dicho, el nulo que él determina aquí no es el mismo nulo que está determinando a nivel de la variable. Son dos valores totalmente distintos. Para nosotros evitar ese detalle, o sea, hacerlo de una manera un poco más sencilla, por decirlo así, podemos decirle que uno de los vectores sea entero. ¿Ok? Y al decirle que ese vector es entero, ya sabemos nosotros que nos vamos a enfrentar con puros valores cero. ¿Ok? Voy a hacer aquí la prueba para que ustedes se den cuenta cómo él lo determina. Por ejemplo, vamos a decirle que el código no es de tipo string, sino que lo vamos a determinar de tipo entero. ¿Ok? Miren que no nos muestra ningún error, no hay ningún detalle allí. ¿Dónde sí radica el tema? El tema radica es aquí en el next line, ¿ok? Porque recuerden que la función next line solamente puede guardar valores que son de tipo carácter, ¿ok? Entonces, acá le decimos integer.parseInt, ¿cierto? Y acá le decimos dentro que toda la captura de eso lo reciba como un entero y miren que automáticamente me lo va a guardar en el formato que yo lo necesito, pero haciendo la captura con el next line. ¿Ok? Ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a quitar esto que está aquí. Acuérdense de que cuando hicimos la impresión, vamos a quitar todo esto de acá un momentito. Cuando hicimos la impresión y eran de tipo string, mostraba un nulo. Aquí vamos a decirle que nos imprima ese vector, pero que lo imprima ahora como si fuese de tipo, en este caso, numérico. O sea, imprímame todas las posiciones del vector. ¿Okay? Vamos a darle acá a ejecutar. Si le decimos 4, miren la diferencia. Si lo ven aquí, un momentico. Aquí en la impresión, al final tenemos que decirle que haga un salto para que no quede ahí pegado. Sería aquí. Bueno, vamos a ejecutarlo así. Listo. Miren, aquí 4, miren acá. Todos estos ceros que ustedes ven aquí son los que tiene guardado en este momento el vector solamente al momento de crearlo. Este 1 que ustedes ven aquí obviamente es del menú. Esta sería la opción número 1 del menú. Hay que darle un salto de línea para que en este caso él nos muestre, ¿cierto? En este caso nos muestre lo que él determina como, pues, la diferenciación entre lo que es el menú y lo que son los datos. Los datos van hasta aquí y esta es la opción del menú. Si se dieron cuenta ahí la diferencia, ya no nos está imprimiendo un null, sino que nos está imprimiendo en este caso un 0. Y un 0 es mucho más manejable en términos de validación, ¿ok? Eso lo hicimos nosotros para evitar, ¿cierto? Ese choque allí con el nulo y la validación que no nos estaba entregando ningún valor correcto. ¿Sí es claro todo hasta allí, muchachos? Muéstrame el código, profe, para ver un momento. ¿Ok? Sí, aquí hicimos fue la impresión, esto que está aquí. O sea, muéstreme todo lo que tiene allí registrado, ¿cierto? Ahora, de todo esto que está aquí, ¿cierto? Ya nosotros podemos determinar la validación de esos datos de una forma mucho más sencilla. Por ejemplo, aquí le podemos decir que tenemos una variable que se llama longitud, que era la que teníamos antes. ¿Ok? Con esta variable longitud yo le voy a decir acá, mire, vamos a decirle aquí, si código en la posición i es igual a 0, lo voy a contar. ¿Ok? Entonces le digo acá, int longitud, podemos colocarle aquí, más igual 1. ¿Ok? Y ahí está. Ya, le puse un guión. Listo. Y al final que nos diga cuánta longitud tiene. Aquí le decimos system. Todavía no lo copien, porque todo lo que estamos haciendo aquí es que les estoy explicando a nivel, por ejemplo, de solución de código, ¿vale? Aquí tenemos los. Un momentico, muchachos, regalen un momento.
Ok, bueno. Entonces, acá me va a imprimir cuánta es la longitud que tiene en este caso el vector. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerle aquí la impresión. Mírenlo aquí. Este 9 que ustedes ven que aparece aquí es la longitud que tiene el vector. ¿Sí lo ven? Entonces me está diciendo, hey, esta es toda la impresión, ¿cierto? De la línea del vector. Luego de que imprime esa línea el vector, me dice longitud 9. Vamos a verificar. Yo le estoy preguntando si el dato, ¿cierto? Miren esto, si el dato es igual a 0. Miren que aquí, ahora sí, nos está arrojando el dato que nosotros necesitamos, que es la longitud que él tiene. Pero esta longitud son con los datos, miren esto, que son iguales a es 0, segunda es 0, tercera es y así sucesivamente. Y al último nos dice, sí, es 9. Ahora, ¿qué pasa si yo le hago una negación? ¿Ok? Por ejemplo, acá le digo, si es no código, o la pueden hacer desde aquí, decirle si es diferente de 0. Miren esto. Esto significa diferente. ¿Ok? Entonces, si los datos que yo estoy recorriendo dentro del vector son diferentes a 0, quiere decir de que en esa posición no hay un 0, sino que hay algo diferente guardado. ¿Ok? Voy a ejecutarlo para que ustedes lo vean. Entonces, mírenlo aquí, 4, y ahí está, miren, me está devolviendo la longitud, observen aquí, es 0. O sea, quiere decir de que no hay ningún dato diferente de 0 guardado en las posiciones del vector. ¿Ok? Eso era lo que nosotros estábamos buscando acá, para que nos dé la longitud real del vector para luego imprimir los datos que corresponden a esa longitud. ¿Ok? Entonces, miren esto, muchachos. ¿Cuál sería el primer paso? Sería determinar cuál es la longitud que realmente tiene el vector, que la tenemos en ¿dónde? En la variable longitud. ¿Ok? Una vez que ya nosotros, vamos a quitarla aquí, fuera del for, sabemos cuál es la longitud, ¿cierto? Entonces podemos decirle ahora sí, haga la impresión. Ahora, ¿podemos imprimirlo directamente sabiendo que el código es diferente de 0? Sí, también lo podemos hacer. O sea, acá en este caso, le podemos decir lo siguiente, ¿cierto? System.out.print, ¿cierto? Y ahora sí vamos a imprimirlos todos. Sería código. Ya lo teníamos ahorita, pero me perdió. Vamos a ver si lo puedo recuperar por acá. No, ese codiguito se me perdió. Bueno, no importa. Lo hacemos otra vez por acá. Este sería el nombre de acuerdo a la posición en la que va. Vamos a tener por aquí, en este caso, el precio en la posición que va. Y por último, la cantidad, que es el que nos hace falta aquí. Listo, ahí está. Ahora, toda esta línea que está haciendo la impresión, ¿sí? Toda esta línea que está haciendo la impresión, nosotros necesitamos hacer un salto. Entonces, imprima el primer producto, salte de línea e imprima el segundo. Entonces le decimos aquí al final, vamos a hacérselo aquí mismo. Aquí al final le decimos que salte. ¿Ok? Salte de línea. ¿Para qué? Para que me imprima el producto y luego salte. ¿Ok? Entonces miren el cambio que aquí le hicimos. Si usted es diferente de 0, pues imprímala, ¿cierto? Vamos a ver cómo le va acá. Vamos a registrar el producto. 2020, nevera, 2 de cantidad y vale, miren. Lo registro y ahí está, miren. 2020 neveras, 1002. ¿Ok? Solamente me va a imprimir los productos que tengan ese valor. En caso de que no tenga ninguno, ¿cierto? Automáticamente nos diría que no hay productos para imprimir. Esa validación, ustedes se la pueden colocar acá de este lado. Por ejemplo, aquí, ¿cierto?
podemos decirle que igual los cuente. Acá vamos a declarar de nuevo la variable longitud. A la final sí la vamos a usar. ¿Ok? Y acá al final del for, ¿cierto? Él hace su recorrido, tan. Y acá al final, vamos a decirle aquí, else, if, le decimos aquí, decirle aquí así, mejor así. Si no, entonces, longitud, y nt longitud más igual 1. ¿Ok? Entonces, aquí al final, ¿cierto? Le decimos, si en este caso hizo todo el recorrido y no encontró ninguno, ¿cierto? En este caso, si la longitud fue 0, sí habían datos para imprimir, pero si la longitud fue, por ejemplo, en este caso 9, miren esto. Si la longitud es igual a 9, system.out.print, le decimos aquí, no hay datos para imprimir o datos para mostrar. ¿Ok? Porque ahí hicimos todo el recorrido completo del vector, ¿cierto? Y longitud, recuerden que son 9 caracteres. Si no hay nada, pues muéstreme acá que no hay nada. Si le decimos aquí que, ahí está, miren, no hay datos para mostrar, aquí tocaría darle un salto para que el menú no quede ahí pegado. Vamos a hacerle nuevamente la prueba. Entonces decimos acá, ahí está, no hay datos para mostrar y miren que aquí, listo. Pero si nosotros registramos uno, vamos a registrar un producto, nevera, 2, y si le digo que imprima, miren que ahora sí ya no sale que no hay productos para mostrar, sino que ahora sí nos los muestra porque tiene, digamos en este caso, información para que el usuario pueda ver. Claro, todo hasta allí, muchachos. Yo sé que estuvo larguito ahí el proceso, pero quería como, digamos, explicarles otra forma en la cual nosotros podemos ir solucionando problemas. Siempre un dato entero, miren lo que les voy a decir, un dato entero siempre será mucho más fácil de controlar que un dato string, ¿ok? Aunque el string tiene sus ventajas, nos permite capturar información de diferentes tipos. Claro, todo hasta ahí, muchachos. ¿Comprendido? Un poquito. Claro, Un poquito. profe, mándenos lo que lleva de código hasta el momento, por favor, al WhatsApp para ir teniéndolo acá. Claro que sí, ya se los comparto. Regálenme un instante. Ya se los voy a enviar para que ustedes vayan allí. Ustedes vayan allí validando. Regálenme un instante. Associate. Regálenme un momento. Listo, ahí les acabo de compartir el ejercicio que llevamos, pues hasta el desarrollo que tenemos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí presente, me confirman si les llegó el archivo. ¿Sí les llegó allí el archivo? Sí, profe, sí llegó. Ok, listo. Entonces está comprimido. La idea es que lo descarguen y lo puedan allí tener. Lo que nosotros hicimos, como para hacer un resumen, ¿cierto? Fue que teníamos una dificultad con respecto, ¿cierto? A
la validación de los datos que estaban dentro del vector string, ¿ok? Entonces determinamos que uno de esos vectores fuera de tipo entero, y en este caso es el que está acá arriba, ¿cierto? El de código determinamos que es entero, y a través de él hicimos la validación para determinar cuándo los datos están registrados y cuándo no, ¿ok? Aquí estamos haciendo un recorrido del vector y le estamos preguntando si lo que está contenido en el vector es diferente de 0, entonces imprima ese dato que está allí, ¿ok? Si no, estamos contando la longitud para determinar si el vector no tiene nada, ¿ok? Entonces, si al final el conteo de los datos del vector da 9, quiere decir de que no tiene nada, ¿ok? Y le mandamos al usuario ese mensaje que dice no, no hay datos para mostrar, ¿ok? Eso es lo que estamos determinando en este caso. Entonces, ese fue el cambio que hicimos. Cambiamos el vector que estaba string, el de código, lo cambiamos a entero y luego validamos cada uno de sus valores, teniendo en cuenta, según lo que les expliqué acá, de que cuando ese es entero, todos los datos por defecto que están dentro del vector son 0. Y cuando es string, todos los datos se guardan por defecto con nulo, ¿ok? Entonces lo que hicimos allí simplemente fue facilitar el tema de la consulta y de la validación, ¿ok? Ahora sí, todo claro. ¿Comprendido lo que realizamos, muchachos? Listo, ok. Simplemente fue un cambio para facilitarnos ahí, en este caso, el tema de la validación de los datos, ¿ok? Entonces, haciendo un repaso, ¿cierto?, de las funciones que debe hacer el sistema, hasta el momento, ¿qué funciones tenemos? Tenemos la función de registrar, mírenla acá, y tenemos la función de listar. O sea, tenemos la función número 1 y tenemos la número 4. Vamos a realizar en este momento la función que tiene que ver con consultar. ¿Ok? Entonces, vamos a decirle aquí, por acá, else if, y vamos a decirle que esta es la opción número 2. ¿Ok? La que vamos a realizar es la número 2, que tiene que ver con consultar producto. Esa función se parece, miren esto, se parece a la función de listar producto. De hecho, nosotros podemos reutilizar el código que ya hicimos de la función listar para utilizar la función, el lenguaje es más, el lenguaje que más usaremos será Java. Bueno, en realidad vamos a ver bastante Java, porque como ustedes se dieron cuenta en un listado que les envié, es un lenguaje muy pedido, o sea, Java lo exigen mucho a nivel empresarial, pero obviamente vamos a trabajar otros. Yo les comenté que ya trabajamos Python, vamos a trabajar C#, probablemente trabajamos con ASP, que es un lenguaje para hacer páginas web, pero de Microsoft, y otras cositas más que vamos a estar trabajando, por ejemplo, lenguaje DML, que es para base de datos, lenguaje DDL, que es para base de datos, lenguaje SQL, que es para bases de datos, lenguaje transaccional de base de datos. O sea, en fin, lo que vamos a ver es lenguaje, por lo tanto, no me preocupen por eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crearnos la función static void, y esta va a ser la función de consultar. ¿Okay? Esta es la función que vamos a hacer ahorita aquí. ¿Listo? Entonces, como les había comentado, resulta que dentro de la función consultar se parece mucho a la función de listar. La única diferencia es que en la función listar nos aparecen todos los productos, mientras que aquí solamente nos va a aparecer el producto filtrado por digamos, el que nosotros queremos. Entonces, acá cabe la misma, bueno, vamos a construirlo desde cero para que ustedes lo determinen allí. Entonces, ¿dónde voy a capturar el dato? ¿Cierto? El dato lo voy a capturar aquí mismo dentro de la función. ¿Ok? Entonces le vamos a decir aquí,
system.out.print. ¿Okay? Y aquí le vamos a decir el dato que va a consultar. El único dato que cumple con la característica de búsqueda y que no tiene ninguna dificultad es el código. ¿Ok? Vamos a hacer una precisión allí. ¿Ok? El código no se repite. ¿Vale? Lo que sí se puede repetir es el nombre del producto, el precio y la cantidad. El código no. Entonces, la búsqueda la vamos a hacer por el código para que nos traiga exactamente el producto que nosotros necesitamos. Acá le vamos a decir, vamos a crearnos una variable entera. Vamos a llamarla código. ¿Okay? Y aquí hacemos la captura. Integer.parseInt, ¿cierto? De lectura.nextLine. ¿Ok? Recuerden que necesitamos que este valor sea entero, porque vamos a consultar en un vector entero. ¿Sí? Recuerden que este vector ya no es string, sino que es entero por el cambio que nosotros realizamos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es realizar una búsqueda en el vector para saber si este código sí está guardado allá. Entonces le decimos for, ¿cierto? Menor que 9 y más, y ahí empezamos a construir la estructura del for, ¿ok? Entonces, a medida de que vamos recorriendo el for, esto es lo mismo que hicimos allá en Python, vamos a recorrer el vector, le vamos a preguntar si int código, que es la variable donde tengo guardado el código que estoy buscando, es igual, ¿cierto? A código, que es nuestro vector en la posición i. ¿Ok? Si se da la casualidad de que el código que yo estoy buscando, o sea, el que ingresé acá arriba, encuentre una coincidencia, miren esto, una coincidencia con alguno de los códigos que están guardados dentro de esa posición, entonces nosotros le decimos que ya lo encontró, ¿ok? En este caso, nosotros determinamos allá en Python, vamos a hacer una réplica de lo que ya habíamos visto allá, es que aquí vamos a utilizar una variable booleana, ¿ok? La vamos a llamar SW, entonces le decimos boolean SW es igual a false, ¿ok? Tal cual como nosotros lo habíamos determinado allá, ¿ok? Entonces aquí le vamos a decir, bueno, lo primero que necesito saber es si esto es igual a esto, entonces a SW cámbialo a true, ¿ok? Le cambio su valor. ¿Cuál es el siguiente paso? Saber en qué posición fue que se encontró este valor, ¿ok? O sea que vamos a necesitar otra variable. ¿Cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar int post-e. ¿Ok? No la pueden llamar post porque recuerden que int post acá arriba es la que mueve el vector. Mírenla acá. ¿Ok? Entonces, si le ponen post, dañan toda la secuencia del vector. Aquí sería posición encontrada, por eso la llamé post-e. Entonces, aquí le decimos int post-e es igual a i. ¿Ok? Que es la posición del vector en la que se encontró ese dato con coincidencia a lo que el usuario está buscando. Por último, le decimos break. ¿Okay? Recuerden que el break se utiliza para detener la ejecución del vector. Ya yo necesito que él no se siga ejecutando más, sino que se detenga al momento en que lo encontró. ¿Okay? ¿Qué nos haría falta? Validar, en este caso, si fue encontrado o no fue encontrado. Entonces le decimos aquí, si SW es igual a falso, ¿cierto? Quiere decir que hizo todo el recorrido del vector, pero nunca encontró una coincidencia, o sea, nunca entró por aquí. Si se dan cuenta, este código es igualito al que nosotros habíamos hecho en Python. La única diferencia es que está con los comandos o con la codificación de Java, pero la lógica es la misma. Aquí le mandamos un mensaje que indique out.print, donde le decimos este producto no se encuentra
registrado. ¿Ok? Vamos a darle aquí el espacio para que no quede pegado con el menú. Si no, ¿cierto? Si ese W no fue falso, entonces quiere decir de que fue verdadero. O sea, se ejecutó la comparación del código y nos está devolviendo un valor verdadero. Entonces le decimos aquí, si el valor es verdadero, entonces que nos imprima los datos del producto que se encontraron en esa posición. Entonces le decimos aquí, system.out.print y le decimos aquí nombre del producto, ¿cierto? Aquí sería nombre en la posición post-E. Ok, mírenlo aquí. Estoy diciéndole que imprima lo que está en el vector nombre en la posición E. ¿Cuál es la posición? Esta es la posición E. Donde yo guardé, ¿cierto? La posición en donde encontré al vector en ese momento. ¿Ok? Y que existe una coincidencia entre lo que el usuario busca, que está por acá, y lo que está guardado. Es decir, este post-E tiene almacenado la posición en la que se encontró el dato, mejor dicho, en qué casilla, ¿ok? Porque yo voy haciendo este recorrido, y resulta que aquí lo encontré. Entonces yo necesito saber dónde estaba. Ah, ¿en qué posición? En la posición 3, listo. Entonces muéstreme todo lo que está en la posición 3, ¿ok? Acá le decimos entonces system.out.print, ¿cierto? Acá vamos a decirle entonces precio, ¿cierto? Acá sería entonces vector precio en la posición post, ¿sí? En donde lo encontró. System.out.print, ¿cierto? Y vamos a decirle acá entonces cantidad. ¿Y dónde lo encontró? Sería cantidad en la posición post. ¿Ok? Recuerden de que todos los vectores se llenan dentro de la misma posición. Entonces, si yo encontré el código en la posición 3 del vector código, si yo busco en todos los demás vectores en la misma posición, nos va a devolver todos los datos que se encuentran allí en esa misma posición, ¿ok? Porque recuerden que todos guardan en la misma posición, ¿ok? Vamos a hacerle una prueba. Acá se llamaría la función consultar, ¿no? Vamos a probarlo a ver cómo funciona. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que quiero consultar el código 2020, ahí está. Este producto no se encuentra ¿qué? Registrado. Vamos a decirle entonces que vamos a registrar un producto. 2020, nombre nevera, cantidad 10 y 1000. Ya lo registré. Si yo le digo, por ejemplo, consultar producto 2020, miren que aquí nos trae la información. Nombre nevera, precio 1000, cantidad, ¿cierto? De las que tiene almacenado. Aquí nos hace falta decirle que le dé un espacio hacia abajo para que no queden pegados, ¿ok? Y aquí al final también un espacio en blanco para que no quede pegado con el menú. Listo. Vamos a verificarlo nuevamente. Registramos el producto. Nevera. Cantidad 100. Precio 1000. Ahí está. Vamos a decirle que lo consultamos 2020. Ahí está. Miren lo que ahora sí sale en el orden que se debe. Ok, mírenlo aquí. El código que ya digitamos, nevera, precio, ok. ¿Correcto todo hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Como pueden darse cuenta, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo? Ah, ok. Como pueden darse cuenta, la lógica que nosotros acabamos de aplicar aquí es idéntica a la lógica que aplicamos en Python. O sea, si ustedes miran un ejercicio de Python en el que nosotros hacíamos una búsqueda dentro de una lista, se darán cuenta que todo este código, la lógica, o sea, no el código, porque obviamente aquí miren de que existen, punto, allá nada más Spring, por ejemplo, en el caso del for es, for i, rango, o sea, es diferente, digamos, los comandos.
Pero la lógica que hemos aplicado en este caso para hallar los datos, para poderlos encontrar, sí es igual, es la misma lógica. ¿Ok? Aquí tenemos la función. Me confirman allí cuando hayan copiado toda la función. Voy un momentico por un vasito con agua, muchachos, mientras ustedes copian esta partecita. Ya regreso. Bueno, ¿cómo nos terminó de ir allí, muchachos? ¿Cómo me les fue allí? ¿Ya lo tenemos o todavía lo están codificando? Ya lo tenemos. Profe, ¿usted va a subir esto a YouTube? Yo creo que sí. Vamos a ver. Si no, les comparto todo el código completo para que lo tengan. ¿Listo? Bueno, entonces, nosotros ya tenemos bueno. aquí función consultar, función listar y función registrar. Miren aquí, ¿ok? ¿Cuál es el detalle que nos hace falta? La función actualizar. ¿Ok? Esta que está aquí es la única que nos hace falta. Esta función permite que nosotros podamos modificar, ¿cierto? Podamos modificar un dato que se encuentra dentro de uno de los vectores. ¿Ok? Aquí tenemos que tener en cuenta algo, muchachos, y es que, por ejemplo, no se puede actualizar un dato que no existe. ¿Ok? No se puede actualizar. Primero tiene que existir un proceso de registro de ese dato para luego poder, a partir de ese registro, modificar esa información. De lo contrario, pues, no podemos realizar ese proceso. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, vamos a colocar aquí el else if de la condición. Esta sería la condición número 3. ¿Ok? Esa es la condición de actualización. Entonces, algo importante a tener en cuenta es lo siguiente. Para poder actualizar tenemos que hacer una búsqueda. De hecho, sería lo mismo que hacemos aquí en consulta. ¿Ok? Solo que no vamos a devolver la información que está, o bueno, podríamos hacerlo y necesitamos pedirle nuevos datos. ¿Ok? Para que en este caso se modifiquen. Podríamos utilizar la función de consultar, pero necesitamos determinar si la consulta viene. Miren esto, muchachos, que vamos a hacer. Quiero que estén muy atentos. ¿Ok? Miren esto. Si yo voy a actualizar, necesito consultar. ¿Ok? La función de consulta ya existe. Miren aquí y funciona muy bien. Funciona perfectamente. Pero tenemos un detalle aquí. Si yo hago la función de actualización y reescribo el código, es como si nosotros estuviésemos haciendo esto otra vez. Pues cualquiera haría. Copiar y pegar y sale la pintura, como dicen por allí. ¿Ok? ¿Cómo podríamos nosotros poder reutilizar esta función? Miren esto. Y que nos sirva acá y que nos devuelva esta información como tal.
¿Cómo podríamos reusarla? Haciendo lo siguiente. Miren esto. Yo me voy a crear una variable aquí en este consultar. De hecho, la voy a crear de tipo, vamos a crearla de tipo entero. No, booleans. ¿Okay? La voy a crear de tipo booleano y la voy a llamar, vamos a llamarla outs, de auxiliar. No, vamos a darle un sentido más respuesta. Voy a llamarla así. Y le voy a decir que originalmente tiene un valor falso. ¿Ok? Entonces, miren lo que nosotros vamos a hacer. Este valor de respuesta yo se lo voy a pasar por parámetro, ¿cierto? Lo voy a tener yo almacenado por allí al momento en que yo llame esa función para determinar qué valor tenía. ¿Ok? O sea, esto es un valor que tengo por defecto, pero ese valor que tengo por defecto yo lo quiero convertir en un valor general. O sea, que al momento en que yo haga la búsqueda, no solamente me traiga los datos de la búsqueda, sino que también pueda determinar si él la ejecutó de forma correcta o no. ¿Ok? Ahora, si ustedes observan bien, la variable SW también es de tipo booleano. ¿Ok? Si miramos en reutilización de código booleano, aquí la variable SW solamente cambia su valor original, que sería falso, si se encuentra el dato correspondiente dentro del vector. ¿Ok? Si lo encuentro, pues lo cambio. Si no lo encuentro, pues mantiene su valor falso. ¿Ok? Esta variable respuesta que nosotros le vamos a enviar tiene un detalle y quiero que ustedes lo analicen de la siguiente manera. Si yo tengo un valor booleano, solamente vamos a tener dos opciones, verdadero y falso. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos, miren esto, es saber en qué posición fue encontrado realmente el dato en la función de consultar. Miren, me explico. Yo hago el recorrido del vector. Esto es lo que hace la función buscar. Hago el recorrido de todo el vector. Supongamos que el dato lo encontré aquí. Digamos que aquí es 20, 10, 10. Este es el dato que yo estoy buscando. 10, 10. Lo encuentro en la posición 2. Pero mi variable, miren esto, mi variable, que en este caso es int post e, mírenla aquí, int post e, es una variable local, miren esto, una variable local a este parámetro. ¿Ok? Y de hecho local también a esta función. ¿Eso qué significa? Que solamente esta variable puede ser utilizada dentro de la función consultar. Miren lo que dice allí. int post principal.fnt consultar. Quiere decirte que solo la puedo usar aquí y no puedo darle uso en ningún otro lugar. Por lo tanto, aquí en este caso, este booleans tendríamos que nosotros replantearlo. ¿Por qué? Porque no tendría ningún sentido decirle en la función actualizar que recibe una respuesta cuando el dato no está presente. ¿Ok? Entonces, cuando la persona presione la opción número 3, que es la opción de actualizar, mírenla acá, la idea es que inicialmente él venga a este consultar. ¿Ok? Y cuando venga a este consultar, a la función actualizar, la vuelva a llamar, pero que le mande el dato que necesita. ¿Ok? ¿Qué sería cuál? El dato de la posición. ¿Ok? Para que cuando yo vaya a hacer la actualización, al tener la posición, ya yo sé en qué lugar voy a cambiar de posición ese dato. Si me devuelve la posición 3, quiere decir de que todos los vectores en la posición 3 se van a cambiar, menos el de código. ¿Okay? El código no lo podemos cambiar porque el código es aquel que nos permite buscar los datos y en este caso no es viable hacer ese cambio como tal. Solamente vamos a cambiar el nombre, el precio y la cantidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que este señor que está aquí se le retorne, miren esto, se le retorne a
la función de actualización. ¿Cómo haríamos nosotros eso, muchachos? Vamos a crear aquí la función de actualización public state void fnt actualizar. ¿Ok? Ahí está. ¿Cómo haríamos nosotros para que se les retorne? ¿Cómo se lo devolvemos? ¿Qué se les ocurre allí? ¿Quién me puede decir, profe, y si hacemos esto o llamamos esto? ¿A quién se le ocurre una idea por ahí? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería una de las ideas que tendríamos? A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Qué dicen, muchachos? Hey, no todos al tiempo. Vamos grave. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Miren esto. Estamos grave, profe. Se bloquearon. Ah, ya los ya los desbloqueé. Miren. Dale bola a esto, muchachos. Resulta que cuando nosotros hacemos la búsqueda, ¿cierto? Aquí, él, para saber si lo encontró o no lo encontró, en esta posición guarda, ¿cierto? Guarda el valor de la posición. En este caso es para saber si está o no está. ¿Ok? Y de hecho, en dónde está. Precisamente es para eso. En dónde está este valor que está aquí. Este. INT post E. ¿Qué características tiene IN post E? Tiene la característica de ser entero y guardar su posición cuando encuentra un dato. Nosotros necesitamos que cuando el usuario vaya a hacer una actualización, primero haga una búsqueda. ¿Ok? O sea, le devuelva los datos en la posición que lo encuentra. Ahora, ¿cómo sabe el usuario si lo encontró y dónde lo encontró? Primero que todo, aquí es dónde lo encontró. Voy a colocar aquí, dónde lo encontró. ¿Ok? Y el switch, que sería esta variable que está acá, es si lo encontró. ¿Ok? La variable que me dice si lo encuentro o no lo encuentro. ¿Ok? Inicialmente es falso y luego puede cambiar si lo encuentro o no. Entonces, cuando nosotros presionemos la opción número 4, vamos a llamar la función consultar. Mírenla aquí. ¿Ok? Cuando se llame la función consultar, yo necesito saber esos dos valores. ¿Ok? Si está encontrado o no está encontrado. Como él la tiene en estos datos que están aquí, mírenla, llamo aquí a consultar, él sabe si lo encontró o no lo encontró. O sea que nosotros aquí llamaríamos. Miren esto, muchachos. Al final se llamaría la función de actualizar. Esta. Y esa función de actualizar va a recibir dos valores. Uno es el switch y el int post e. ¿Ok? Mírenla acá. Entonces necesitamos que aquí actualizar reciba booleans sw y que reciba int, ¿cierto? De tipo entero, int post e. Voy a llamarla, de hecho, con el mismo nombre como para que no exista confusión. ¿Ok? Aquí estoy llamando en general la consulta. Entonces, ingresa el código, va, hace todo el recorrido y acá nosotros estamos devolviéndole el resultado de esas dos variables. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que nosotros necesitamos saber? Es si el dato fue encontrado o no. Que de hecho eso ya nos los ha determinado acá, miren esto, nos los ha determinado ya la función consultar. Aquí, ¿cierto? Al momento de actualizar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a validar si SW es true. ¿Ok? Aquí. ¿Por qué? Por lo que comentábamos ahorita. Solamente puedo actualizar aquello que existe. O sea,
la actualización solamente se va a dar siempre y cuando el dato sea encontrado. O sea que aquí el producto existe. ¿Ok? Ahora, si el SW es true, o sea que quiere decir de que el dato sí lo encontró, el dato existe, entonces le vamos a preguntar cuál es el dato que quiere cambiar. ¿Ok? Entonces le decimos aquí system.out.print y aquí le vamos a preguntar, ¿quiere cambiar el nombre? ¿Quiere cambiar la cantidad? ¿O quiere cambiar el precio? ¿Ok? ¿Cuál de todos quieres cambiar? Aquí sería la flechita donde va a ingresar el banco. ¿Ok? Solo si el dato existe. Mírenlo aquí. De lo contrario, esto se lo vuela y no pasa nada. Quiere decir de que nunca se ejecuta, mejor dicho, sí se ejecuta actualizar, pero no nos pide ningún dato. ¿Ok? Aquí necesitamos capturarlo. Vamos a decirle aquí int opción es igual. Aquí tiene que ser de tipo int. Sería integer.parseIn lectura.nextLine. ¿Ok? O sea, que capture lo que el usuario está capturando en este caso. Listo. Y validamos. Si int opción es igual a 1, entonces el usuario lo que desea cambiar en ese momento es ¿qué cosa? El nombre. O sea que El en este nombre. caso, el nombre, muy bien. Entonces, ¿dónde está guardado el nombre? Está guardado en el vector de nombre. Mírenlos aquí, en el vector de nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? La posición ya la tenemos. Mírenla aquí. Esta es la posición en la que él encontró ese dato. Entonces, muy sencillo. Aquí le vamos a decir entonces que ingrese el nuevo nombre. Entonces le decimos aquí system.out.print, ¿cierto? Bueno, aquí podríamos nosotros, vamos a hacer una cosa. Vamos a meterle el dato. Aquí que seleccione la opción y vamos a decirle que inserte el nuevo dato para que no lo pida varias veces acá. Entonces le decimos así, ingrese el dato actualizado. ¿Ok? Como para no tener que leerlo varias veces. Y le decimos que lo lea aquí en otra variable. ¿Ok? Resulta de que el código es el único que no se cambia. El código es entero, o sea que los demás lo podemos recibir como tipo string. Entonces le decimos aquí, string actualizado, vamos a llamarlo así, es igual a lectura.nextLine. ¿Ok? El nuevo dato que se va a cambiar. ¿Vale? Entonces, ya aquí le estamos diciendo qué quieres cambiar y aquí le estamos diciendo cuál es el valor que se va a cambiar. ¿Ok? El siguiente paso es simplemente decirle el vector en la posición post-e, que está aquí, cambie ese valor. Entonces sería, si es 1, es el nombre. Entonces sería nombre en la posición post-e, mírenlo aquí, es igual a actualizado. ¿Ok? Nombre es el nombre del vector, mírenlo aquí. POSE es la variable en la que se encontró, mírenla acá, en la que está en búsqueda, en la consulta, perdón. Aquí está POSE, aquí fue donde lo encontró. Entonces él le está diciendo, cámbialo en donde lo encontraste por el nuevo dato que el usuario ha determinado. Lo mismo sería con los demás. Aquí sería if, ¿cierto? Opción es igual a 2. Si la opción es igual a 2, entonces ya no quiere cambiar el nombre, sino que quiere cambiar la cantidad. Entonces sería el vector cantidad en la posición post-e, que fue donde lo encontró, es igual a actualizar. ¿Okay? Mírenlo allí. Faltaría la opción número 3, que corresponde al vector de precio. Entonces le diríamos aquí, precio en la posición post-e, está post-e, es igual a actualizado. ¿Okay? Y de esta manera sería como se cambia o se actualiza el dato. Aquí le mandamos, ¿cierto? Un mensaje out to print, ¿cierto?
y le decimos el dato ha sido actualizado con éxito. ¿Ok? Se lo mandamos ahí abajo para que sea en general para todos ellos. ¿Ok? Entonces, un pequeño repaso. Cuando vamos a hacer la actualización, llamamos la función de consultar. Mírenla aquí, porque igual yo necesito consultar el valor para saber cuál voy a cambiar. Cuando se llama consultar, él llega por acá, a la función consultar. Nos pregunta cuál es el código del producto que queremos cambiar, hace un recorrido, ¿cierto? Y determina en qué posición fue que lo encontró. ¿Ok? ¿En qué posición fue que lo encontró? Aquí. ¿Dónde lo encontró? Y si lo encontró. Si no lo encontró, entonces nos dice que SW es igual a ¿qué? Es igual a falso. Si no, nos muestra los datos del vector, ¿cierto? Los datos que están allí contenidos y llama la función actualizar. ¿Ok? Mírenla aquí. La función actualizar va a verificar acá si el SW fue true, ¿cierto? Si el SW fue true, entonces pídame el nuevo dato que quiere cambiar, mejor dicho, dígame qué quiere cambiar y luego dígame cuál es el valor que se va a cambiar. ¿Ok? Y dependiendo de la opción que determine el usuario, pues será lo que se va a cambiar. Ahora, algo muy importante. ¿Qué pasaría si nosotros refactorizamos este código? Ejemplo. Miren que la función actualizar se está llamando aquí afuera. ¿Ok? Para recibir el SW y el POST. ¿Ok? Entonces, si yo meto en la función actualizar dentro del valor aquí, quiere decir de que los datos que se van a cambiar son porque en este caso el producto existe. Me explico. Nosotros podríamos colocar la función actualizar dentro del else que está aquí y solamente mandar la posición porque igual ya existe, o sea, lo encontró. En caso de que no lo encuentre, ¿cierto? Él manda este mensaje y llama a la función. O sea que estaríamos ejecutando la función, lo encuentre o no lo encuentre. ¿Ok? Y eso podría traer algunas dificultades en algún momento. Es decir, ya estaría llamando una función que no está haciendo nada. O sea, llamaríamos esta función de acá para nada. La refactorización consiste precisamente en eso. Entonces, miren, ya no vamos a llamar la función de actualizar fuera, sino que la vamos a llamar aquí dentro. ¿Ok? Ya no es necesario mandarle el SW porque ya sabemos que lo encontró. Porque aquí hay un si no. Si no lo encontró, falso y esta. Si no, entonces entra por aquí. Entonces vamos a corregir acá. Le decimos aquí ya no recibe dos parámetros, sino uno solo, que es la posición. Esto ya no es necesario. Vamos a refactorizarlo. Voy a quitarlo de aquí. Listo. Porque estamos asumiendo de que ya existe, ¿cierto? Ya que la función se llama solamente cuando el dato es encontrado. De lo contrario, no se llama. ¿Ok? En este caso sería la función actualizar. Ahora les hago una pregunta, muchachos. ¿Qué pasa si yo no quiero actualizar, sino que quiero buscar? ¿Qué sucedería aquí en este caso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sucedería si yo le digo consultar en vez de actualizar? ¿Qué haría él? ¿Qué creen que haría? ¿Quién me puede decir qué haría? Vamos a ver por acá. ¿Dónde, profe? Aquí. ¿Ok? Nosotros hemos hecho esto para llamar la función, o sea, para reutilizar la función de consulta. Miren esto. Reutilizar la función de consulta. ¿Ok? Pero si yo en vez de consultar, perdón, en vez de actualizar, lo que voy es a consultar, ¿qué creen que ustedes que sucedería en esta línea que está aquí? ¿Se ejecuta o no se ejecuta? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Sí se ejecutaría o no se ejecutaría?
esta línea. Si en vez de actualizar, yo le digo que consulte normal, que es la función, la opción número 2, ¿qué creen ustedes que pasaría con actualizar? ¿Será que sí la llama? Ok, muy bien. O sea, vamos a poner este ejemplo. Yo solamente quiero consultar el dato, no quiero actualizar. Pero como nosotros aquí estamos llamando consultar de todas maneras, mírenlo aquí, estamos llamando consultar de todas maneras, ¿qué sucede? Al momento en el que él llega a hacer la consulta, si encuentra el dato, lo manda a actualizar, porque nosotros le hemos programado esto aquí así. ¿Ok? Nosotros se lo hemos programado de esta manera. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para que se reutilice en este caso la función de consultar y que no interfiera? O sea, que si yo quiero consultar normalmente, consulte sin tener en cuenta esto. ¿Ok? Y que si quiero hacer una actualización, pues haga la actualización sin tenerlo en cuenta. Eso lo podemos solucionar de la siguiente manera. Aquí al momento en que se llama la función consultar, nosotros podemos mandarle, por ejemplo, aquí un 0 y acá un 1. ¿Ok? 0 cuando quiero buscar normalmente, o sea, consultar, y 1 cuando quiero hacer una actualización. Entonces, miren, aquí en la función de consultar le vamos a mandar un parámetro. Vamos a llamarlo int, porque es de tipo entero. Vamos a llamarlo opera. Lo voy a llamar así, opera. Mírenlo acá. Miren que aquí ya se resolvió, ¿sí? El 0. ¿Ok? Aquí ya se resolvió el 0 y el 1. O sea que aquí aquí le estaría mandando ese argumento, ¿cierto? Que es un 0 o un 1, ¿cierto? Para determinar si estoy haciendo, ¿cierto? En este caso, ¿voy a hacer una consulta o estoy haciendo en este caso estoy haciendo una actualización? O sea, si voy a mandar solamente a consultar o también voy a tener en cuenta la actualización. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros esto acá? ¿Cierto? Le preguntamos aquí, acá en esta parte, le decimos, si opera, que es el parámetro que está aquí, es igual a 1, ¿cierto? Entonces, usted va a llamar la función que actualizar. ¿Ok? Mírenla ahí. Opera es un parámetro de la función consultar y que a través de él va a determinar, miren esto, al momento en que yo llamo la función, si es un 0, va a ser una consulta normal. O sea que no va a actualizar. Y si le manda un 1, quiere decir de que sí va a hacer una actualización en algún momento. Entonces yo le pregunto aquí abajito. Si el parámetro tiene el valor de 1, entonces llama a la función actualizar. Si no lo tiene, pues no hace absolutamente nada y por lo tanto no se llama la función. ¿Ok? Lo voy a ejecutar para que ustedes lo observen. Por ejemplo, consultar código 2020. Miren, este producto no se encuentra registrado. Miren que la función de actualización no se llamó a pesar de que hice una consulta. Vamos a decirle aquí 2020, nombre nevera, cantidad 2, precio 1000. Listo, ahí lo registramos. Si hacemos la consulta, mírenla allí. Solamente aparecen los datos, más no manda la función de actualización. O sea, no me está diciendo que si lo quiero actualizar porque ya validamos si se llama o no se llama. ¿Qué pasa si quiero actualizar? Ahí ya no le mandaría un 0, sino que le mandaría un 1 para determinar en este caso de que sí voy a hacer una actualización. Entonces, aquí, ¿cierto? Nos aparecen los datos. Mírenlos aquí, ¿cierto? Nos aparecen los datos. Ah, ok, es la función 3. Estamos llamando la 4. La 3 nos pregunta cuál es el código 2020. Ahí está. Entonces, miren, nos muestra la información del producto y aquí nos está diciendo qué queremos cambiar. Quiero cambiar la cantidad. Entonces, ingrese el dato actualizado. Ya no son 2, sino que quiero que sean 100 unidades. Le doy Enter, me dice el dato ha sido actualizado y si lo consultamos, miren que ahora sí
¿Ok? Ya no aparecen 2, sino 100, que es el dato que hemos actualizado nosotros en este caso. ¿Ok? ¿Comprendido todo hasta allí? Lo que realizamos. ¿Sí es claro? Claro, profe. ¿Ok? ¿Cómo lo solucionamos? Ahí le mandamos un parámetro para determinar si se va a actualizar o no se va a actualizar. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer, muchachos, ahorita ya van a ser las 12. Sé que ahorita ustedes tienen que almorzar, algunos tienen que solucionar el tema